desacople, ¿no? Que hemos mencionado ya un par de veces, de cómo poder vivir mejor y además generar impactos positivos. Vamos a hablar de la curva de Kuznets un poco, la contaminación, huella material, y después nos vamos a ir a hablar de energía, porque me parece súper importante que tengan una visión rápida de la importancia de la energía detrás de estas discusiones y detrás del desarrollo. En primer lugar, quedamos con esta pregunta abierta, ¿no? Si en esta imagen de la dona o de la rosca de Chipá, como había mencionado Irene en la clase pasada, donde nos teníamos como objetivo, disculpen que está en inglés, teníamos como objetivo estar en el centro, ese verde entre los dos círculos concéntricos de un techo ecológico, por un lado, que no nos tenemos que exceder, y un límite social que queremos satisfacer y cumplir. Si vivir ahí es posible a los niveles de consumo actual. Y veíamos en el gráfico de la derecha que el PBI, y en particular el nivel de consumo, es el mayor determinante de los impactos ambientales, en particular de la huella material y de las emisiones de dióxido de carbono. La huella material es, hablando mal y pronto, igual ahora lo vamos a ver, es la medida que se utiliza para entender la extracción de recursos que requiere cada actividad productiva. Lo que tenemos es que, al menos hasta el día de hoy, la tecnología, digamos, por un lado el consumo es el que mayor impacto genera, y la tecnología juega un rol dual, en el sentido de que, si bien las mejoras tecnológicas nos permiten ser más eficientes y requerir menos producción por unidad de producto, la verdad es que no ha podido compensar el aumento en los distintos impactos debido al aumento de consumo. ¿Y por qué digo un rol dual de la tecnología? Porque por un lado retarda o disminuye los impactos, pero por otro lado posibilita nuevas industrias y nuevos mercados que antes no estaban y que hacen que el consumo total termine siendo mayor al que hubiera sido en ausencia de la mejora tecnológica. Ahora también vamos a ir a eso, no se asusten si vamos rápido. Entonces, conceptualmente lo que vamos a ir viendo es esto, esta idea de desacople se puede ver en este gráfico, ¿no? Por un lado, sube el PBI. Por otro lado, podés desacoplar un poco el uso de recursos, que también te va subiendo. Por otro lado, tenés otra flecha de impactos, que también va creciendo a medida que sube tu actividad productiva. Eso, digamos, es la consecuencia lógica de un aumento de la actividad productiva. Vos necesitas energía para abastecerla, necesitas recursos para abastecerla, y eso genera impactos. Lo que quisiéramos es que el bienestar social suba, pero que los impactos no solo suban cada vez menos, sino que, digamos, que el impacto negativo sea negativo, valga la redundancia, o sea, generar impactos positivos. Fíjense, esta idea de desacople va un poco más allá, y es la idea de desarrollo regenerativo. Es la idea de que el bienestar, la flecha roja, pueda ir en aumento, pero que los impactos negativos sean absolutamente, no quiero decir impacto negativo sea negativo, pero sí que las presiones ambientales disminuyan de forma tal que generes impactos positivos. Entonces vos tenés la flecha del bienestar que va para arriba y la flecha de los impactos que va para abajo. Ahora bien, acá surgen muchos desacoples, porque fíjense que tenemos la línea roja, que es la del bienestar. Después tenemos la línea azul, que es la de la actividad económica. Después tenemos la línea amarilla, que es la de uso de recursos. En primer lugar, acá ya hay dos desacoples. El primero es un desacople de la actividad económica del uso de recursos. O sea, podemos aumentar la actividad económica y que utilice menos recursos o genere menos impactos. Eso por un lado. Por otro lado, podemos desvincular eso del bienestar. O sea, podemos tener más bienestar independientemente de cómo evolucione la actividad económica. Ese es un gran desacople socioeconómico. El otro desacoplar la actividad económica del uso de recursos, es más un desacople técnico, un desacople tecnológico.
el del bienestar de la actividad económica, digamos, vivir mejor, aunque tu economía no necesariamente tenga que crecer para lograr eso, ya requiere cambios en la forma en la cual diseñamos nuestro sistema, que ahí iban muchas de las preguntas que vimos recién en grupo. Y después, bueno, la línea verde es esto, es decir, bueno, podemos tener impactos que directamente sean positivos. Eso es como para tener en la cabeza qué es la discusión en la cual estamos. En los 70, digamos, la idea que predominaba era que inexorablemente mayor crecimiento de la actividad iba a derivar en mayores impactos, porque básicamente se entiende por esta fórmula. Vos tenés que los impactos sobre el ambiente están dados por el tamaño poblacional multiplicado por la afluencia, que es una especie de medida del ingreso per cápita, o en realidad también incorpora muchas variables, pero sería como el ingreso y el consumo y el estilo de vida, por así decirlo. Digamos, no es lo mismo una población con un estilo de vida norteamericano consumista que una población de Nepal, por ejemplo. No van a generar los mismos impactos. Y eso multiplicado por la tecnología. Entonces, esa es como una forma de entender los impactos ambientales, que te daba que inexorablemente iban a ser negativos a medida que creciera la actividad. Ahora, en los 90 un poco empezó con esta idea de la curva de Kuznets, que ya hemos hablado bastante, esta idea de que, bueno, vamos a pasar por una etapa que necesariamente aumente la degradación, va a llegar a un pico, y en ese momento, cuando las economías empiecen a hacer lo suficientemente ricas, donde la población tenga preferencias hacia el cuidado del ambiente, donde tenemos mayor capacidad de desarrollar tecnologías limpias y donde nuestra matriz cambie de industria contaminante a servicios y tecnología, ahí nuestra matriz se va a limpiar. Entonces es esta idea de que los problemas de contaminación se van a solucionar cuando llegue un crecimiento suficiente. Y lo importante para analizar eso es ir por partes. Digamos, en primer lugar, analizar la idea de la definición de contaminación. ¿Qué quiere decir que la contaminación aumente y disminuya? Y por otro lado, hablar del desacople. Digamos, el desacople puede ser relativo, es esto de que aumente tu actividad económica y tus impactos aumenten cada vez menos. Puede ser absoluto, que vos aumentes tu actividad económica y que los impactos directamente tengan el signo opuesto. Y debería ser suficiente, que es que incorporar la dimensión temporal y la magnitud en eso. Digamos, no alcanza con que vos generes algún impacto positivo. Hay que ver cuál es la escala de impactos positivos que tenés que generar para arreglar lo que tu desarrollo está generando. Entonces vayamos por partes. Vamos primero hablando de la contaminación. La contaminación es una palabra muy amplia, digamos. Esta idea de curva de Kuznets puede existir para ciertos contaminantes, digamos, contaminantes locales en particular. Todo lo que es contaminación de agua o de aire, generación de residuos, eso normalmente sí se ve y se evidencia que los países más ricos tienen mejores indicadores en todas estas cuestiones locales. ¿Por qué? Bueno, en parte también porque externalizan la producción industrial a otros países. Pero su nivel de consumo está relacionado con, digamos, en algún lugar se tiene que producir lo que ellos consumen. Lo que no se evidencia que tenga este comportamiento de la curva de Kuznets son los contaminantes globales como el dióxido de carbono. Digamos, esta relación no se evidencia tan así. Incluso a veces los contaminantes locales se reducen para niveles de ingresos muy altos. O sea, vos tenés que llegar a un nivel de ingreso muy alto para empezar a ver mejoras ahí. ¿Cuál es lo que nos queda? Digamos, la enseñanza que nos queda es que no alcanza con crecimiento para abordar estas cuestiones de la contaminación, y que no es lo mismo hablar de contaminación local que de esta contaminación como global. Bueno, pueden encontrar estos debates en discusiones muy interesantes a nivel global. Por ejemplo, la discusión del decrecimiento. Esta idea de que, bueno, si el crecimiento nos va a requerir
cada vez mayor impacto, va a generar mayores efectos nocivos, bueno, entonces lo que deberíamos apuntar es a una economía que sea capaz de decrecer mientras que aumente el bienestar. Nos cuestiona un montón de nuestra forma de pensar, de si eso podría ser posible, de si hay casos donde se podría pensar una economía que funcione de esa forma, y está el debate básicamente de a qué países les aplica esa idea y a qué países no. Bueno, acá les dejé dos discusiones súper interesantes de dos personas que están en la visión opuesta. Y por otro lado, lo que veníamos charlando antes, esta discusión de los cerdos chinos, digamos. Los cerdos chinos entran en esta discusión de, bueno, es parte de un proceso. O sea, vamos a generar impactos ahora, pero porque estamos en este camino hacia el desarrollo sustentable y una vez que logremos diversificar la matriz, vamos a poder ir hacia otras actividades. Es esta idea, digamos, lo que se esconde detrás de esta forma de pensar, es esta idea de que, bueno, es el estadio del proceso el cual nos toca, dado nuestro estado de desarrollo. Y entonces es esto seguir ampliando el concepto de contaminación. Cuando lo seguimos ampliando, está el de huella material, digamos. La huella material, como les decía al principio, es esta demanda que nuestra actividad tiene sobre la extracción de recursos. Digamos, ¿cuántos recursos se necesitan para satisfacer un nivel de actividad determinado? Y acá se ve que no hay desacople, digamos. Puede haber desacople en cuanto a que tu país mejore los niveles de contaminación de agua o incluso reduzca las emisiones de dióxido de carbono, como vamos a ver más adelante, que ha pasado con países ricos en los últimos años. Pero no se ve esto con el uso de recursos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo que se consume en algún lado se tiene que producir. Y cuando vos empezás a contabilizar esto, lo empezás a dejar en evidencia y ves que los países ricos, a medida que la riqueza aumenta, por un lado aumentan su consumo total de recursos y por otro lado reducen la proporción en la cual esos recursos se extraen en su territorio. ¿Por qué? Porque lo externalizan y gracias al comercio internacional pueden importarlo de otros países que sacrifiquen su territorio para producir lo que se consume. Y a nivel global tenemos que con cada 10% de aumento del PDI, esta huella incrementa en un 6%. Es más o menos la elasticidad que se maneja. Esto obviamente difiere según tipo de país y demás. Pero bueno, lo que vemos, al menos la evidencia disponible hasta el día de hoy, es que la demanda de recursos no ha disminuido en ningún momento, independientemente del nivel de ingresos. Mientras que el PBI más que se duplicó en los últimos 50 años, el uso de recursos naturales se triplicó en ese periodo. Y los impactos, como los que vimos en la clase pasada, de pérdida de biodiversidad o uso de agua y estrés hídrico, está relacionado con cómo extraemos y transformamos los recursos naturales. Entonces, no es que me preocupan los recursos porque por ahí en algún momento me quedo sin recursos. No, bueno, porque también la extracción de recursos genera impactos en los lugares donde ocurre la actividad. Y algo que es importante, es importante aclarar, que va a venir la semana que viene, que es que no toda la extracción es igual, digamos. No es lo mismo extraer minerales que extraer agua, que extraer alimentos, digamos. Genera impactos diferentes. Pero acá el punto que quería hacer es esto de la desigualdad detrás de la huella material, ¿no? Fíjense, las líneas amarillas están las millones de toneladas que se requieren de recursos naturales por grupo de ingresos. Tenemos que la línea amarilla es por grupo de ingresos. Y la línea gris es per cápita. Entonces, obviamente, digamos, países de ingresos altos, donde más o menos vive un 20% de la población, en millones de toneladas por grupo de países va a ser menor que esos medios altos. Pero per cápita tenés un número que es tremendamente superior. De hecho, es el 60% más elevado que en los países de ingresos medianos altos y 13 veces más alto que en los países de ingresos bajos. Entonces, la huella material tiene un componente de desigualdad súper alto atrás
que es necesario también tenerlo en cuenta para esta discusión. Y como les decía antes, no es lo mismo hablar, digamos, extracción de recursos, así al aire, es como hablar de contaminación al aire. O sea, no, siempre acá hay que hablar de cuestiones de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo extraer, digamos, tener una actividad de agricultura elaborada en monocultivos, la cual vos vas destruyendo hábitats naturales para producir alimentos de una forma, que es la forma masiva en la cual hoy se producen, eso te genera impactos en la pérdida de biodiversidad. O también te genera consumo hídrico, pero no te genera alguna otra cuestión como contaminación del aire. Entonces, hay que separar los tantos. En cambio, por ejemplo, la extracción de minerales, la minería que abastece desde un reloj hasta un televisor, hasta la batería de nuestros celulares o la batería de un auto eléctrico, ocurre en territorios y eso tiene impactos que no están relacionados con la pérdida de biodiversidad. Están más relacionados con la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero o alguna cuestión de deterioro de la comunidad local en la que se encuentre, pero digamos, hay que abrir el paraguas acá y hablar de que no es todo lo mismo. Digamos. Los impactos de la contaminación son distintos según qué tipo de contaminación estemos evaluando. No se asusten con este gráfico, no es muy importante, se los dejo nomás para que lo vean con mayor detenimiento, pero retoma una idea de la clase pasada y de las preguntas que les hice al principio, que es esto, de que no es todo lo mismo, digamos, la extracción de recursos para alimentación mediante nuestro sistema de agricultura actual es el principal factor que genera pérdida de biodiversidad y estrés hídrico. Recuerden que habíamos visto en la clase pasada también que la pérdida de biodiversidad se mide por pérdida de variedad de especies, pero también de tamaño poblacional. Y Latinoamérica es la región donde la pérdida de tamaño poblacional en los últimos 50 años, de especies, de vertebrados, se mide, ha sido más alta en todo el mundo. La tasa más alta de todo el mundo ha sido en Latinoamérica. Se redujo el tamaño un 90%. ¿Por qué? Porque es donde también nuestras economías dependen de una actividad que su impacto es este. Entonces, digamos, cierra el cuento por ese lado, como para que se entienda. Igual acá tienen los links, acá pueden también ver estos gráficos, no me quiero meter en el gráfico de la derecha, pero un poco hace esta idea, ¿no? De decir, bueno, no es todo lo mismo, los impactos no son iguales según de lo que estemos hablando. Entonces, esto es tener un análisis integral y entonces decir, bueno, vamos a luchar contra el cambio climático. Pero si luchar contra el cambio climático hace que, por ejemplo, tenga un consumo desproporcionado de agua, y bueno, estoy solucionando un problema, pero generando otro. Entonces, hay que ver qué soluciones se toman para los distintos problemas. Y acá tomo una cita del IPCC también, del reporte de 2014, que se detectó que digamos, Estados Unidos producía electricidad principalmente quemando carbón. ¿Está bien? El carbón es el combustible fósil más contaminante de todos. Pero tuvo en las últimas décadas la revolución del shale gas, digamos que es un gas no convencional, obtenido mediante técnica de fracking, entre otras, que puede generar electricidad emitiendo casi la mitad de lo que emitirías si vos quemás carbón. Entonces vos reemplazás carbón, que es súper contaminante en términos de emisiones de dióxido de carbono, por gas que emite la mitad, por cuestiones químicas, básicamente, por cómo son las moléculas de cada una. Pero si el fracking, digamos, vos solucionás ese problema, requiere inmensidad de agua para poder funcionar, de agua dulce, bueno, digamos, no sé dónde está el punto óptimo, digamos, la solución más racional al problema. Obviamente el fracking no es que se desarrolló para luchar contra el cambio climático, eso es clarísimo, ¿no? Es un negocio que se encontró, que es súper polémico porque en un montón de países se está prohibiendo, en países con instituciones medianamente, digamos, que se preocupan por esto,
Reino Unido no me acuerdo, Canadá creo que también está con problemas jurídicos y legales al respecto, pero hasta que, todavía como es algo muy nuevo, hasta que están como tratando de recopilar evidencia de si genera sismos, de si genera algunos problemas, digamos, en las localidades donde ocurre o no. En los países con instituciones más débiles, por así decirlo, y con mayor poder de captura, bueno, la actividad se desarrolla sin mayores inconvenientes. Eh, o bueno, en Estados Unidos también, donde por ahí no es una problemática, quizás ahora empiece a cambiar, pero bueno, no era una problemática de Estado muy grande. Entonces, retomo la idea de antes de, de este desacople, ¿no? De decir, bueno, nuestra actividad puede crecer hasta un punto, eh, y qué pasa con el uso de recursos. Esta idea entonces de que tenemos distintos niveles de desacople. Y cuando hablamos, por ejemplo, de crecimiento verde o desarrollo sustentable, lo que tenemos detrás es una idea de decir, bueno, claro, podemos crecer, eh, y si cada vez somos más eficientes y tecnológicamente somos más limpios y demás, y socialmente somos más conscientes, ese crecimiento puede ser verde, digamos, podemos desacoplar nuestra actividad de nuestro uso absoluto de recursos. Bueno, sí, pero la gran pregunta es la velocidad y la magnitud, por ejemplo. Y pensemos en el caso de los gases de efecto invernadero. Habíamos visto la clase pasada que para estar dentro de los objetivos del Acuerdo de París, las reducciones tienen que ser muy drásticas, digamos, las reducciones en las emisiones. Más o menos te da que el promedio del mundo deberían reducirse las emisiones en 7% al año, 7,6% al año, que es más o menos lo que se redujo por la pandemia en el 2020. O sea, es como para ponerle un nivel de escala. Es un refuerzo súper considerable. Los países ricos más o menos se estima que deberían reducir entre un 10 y un 12% al año sus emisiones para cumplir con los objetivos. Cuestión, el tamaño del desafío te impone que tengas en cuenta la magnitud y la velocidad. Entonces no alcanza con que simplemente tengas un desacople. El desacople es válido siempre y cuando sea suficiente con el desafío que estás afrontando. Entonces, si el desacople, por ejemplo, de emisiones de efecto invernadero, cumple con tus objetivos climáticos y tus compromisos, bueno, ahí sí, está bien, ahí sí estamos hablando de crecimiento verde. Si no, bueno, la verdad es que no, porque no tiene, como que no pasa la prueba, por así decirlo, no pasa el test de, de enverdecimiento, por llamarlo de alguna forma. Habíamos visto la clase pasada también nos preguntábamos cómo íbamos. Bueno, sí, tenemos el desafío de reducir las emisiones en tanto para estabilizar la temperatura en 2 o 1,5 grados, pero hoy estamos yendo a los 4 grados más o menos. Y si se cumpliera con lo que los países se comprometieron en el Acuerdo de París, estarían llegando a los 3 grados más o menos, como que los compromisos por ahora han sido insuficientes, pero estén atentos a las noticias, que también hablamos un poco en la clase pasada de cómo China, Asia Pacífico también con Japón, Corea del Sur y demás, están poniendo sus políticas de neutralidad de carbono, decir, bueno, mi economía va a ser neutral en carbono en el año 2050, 2060. Argentina ahora en diciembre va a presentar su nuevo compromiso. Todos los países están como subiendo un poco más su compromiso respecto a lo que habían hecho en el Acuerdo de París. Entonces, estén atentas y atentos a cuál va a ser el próximo compromiso de Argentina. Va a ser noticia en diciembre más o menos. Y hay que esperar también qué va a pasar con Estados Unidos, porque Biden anunció que va a volver y también estuvo anunciando su plan climático que incluye neutralidad de carbono. Entonces, y acá vamos yendo al tema que quiero hacer más énfasis, que es de dónde vienen las emisiones. Me acuerdo que, si no me equivoco, había sido Fiorella, había preguntado, eh, había hecho una pregunta la clase pasada en relación a, bueno, yo escuché que el sector alimenticio es el mayor generador de emisiones de gases de efecto invernadero, no el sector energético. Ok, empecemos por el gráfico de la izquierda.
En el gráfico de la izquierda lo que tenemos, es una desagregación de los subsectores económicos que generan, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero desagregada por subsectores económicos. Esto era para el mundo para el 2010, para el 2010, y tenemos que un cuarto, lo azul, es generación de electricidad y calefacción, básicamente quemando carbón y gas para generar electricidad y calefacción. Otro cuarto es agricultura y otros usos de suelo, también producir alimentos, cambiar un bosque para producir alimentos y demás. Un quinto, lo amarillo, industria, también máquinas, calor, vapor, calderas y demás. 14% transporte, también quemar diésel, gasoil, nafta, quemar petróleo en distintas formas para transportarte. Bien, esa es esta desagregación. Pero si se fijaron, en cada una de las cosas que les fui mencionando, digamos, cuando hablé de industria, hablé de calderas, de máquinas, de calor, de electricidad. Cuando hablo de transporte, lo mismo, digamos, es quemar combustible para mover transporte. En todos esos, lo que estamos hablando en realidad en el fondo es de energía. Es de cómo nuestra economía en sus distintos sectores utiliza la energía, qué fuente de energía utiliza y cómo la transforma para desarrollarse. Entonces, básicamente, si miran el gráfico de la derecha, tenemos el cómo. Cómo los distintos sectores económicos, o sea, de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, no por su sector, sino de cómo se generan. Y tenemos que el 70% de las emisiones vienen por cómo los distintos sectores utilizan la energía. Después tenemos que casi el resto, digamos, se debe a agricultura y cambios de uso de suelo, que esos también los podemos agrupar dentro de un mismo grupo, que será la forma de producir alimentos, ¿no? Entonces, eso es importante porque esas son preguntas distintas, de dónde vienen y cómo se generan. Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos de eso, no solamente de producir electricidad, no, es de mover a toda la economía. Y hoy toda nuestra economía se mueve a fósil. Como les decía antes, si tenemos que resumir esta respuesta de cómo surgen las emisiones, surgen, por un lado, aumentando la cantidad de emisiones, quemando combustibles fósiles. Y por otro lado, absorbiendo menos dióxido de carbono, digamos, quitándole capacidad de absorción al sistema, por ejemplo, deforestando o degradando los suelos. Entonces, básicamente esas serían como las dos grandes respuestas y, y se pueden resumir en esto, en la forma en la cual obtenemos energía de nuestro entorno y en la forma en la cual producimos alimentos. Esa sería como, o sea, la forma en la que hacemos todo hoy en día. Bueno, este hace el mismo punto, esta filmina hace el mismo punto, es más o menos un 70% es energía y el resto viene en cómo vamos cambiando el uso de suelo, cómo deforestamos, cómo producimos alimentos y demás. Esto es así en el mundo, a nivel global, pero a nivel país la figura es distinta. Obviamente saben que esto varía según la matriz productiva que estemos evaluando del país. Nosotros somos un país agroexportador, por lo cual, fíjense a la derecha, el principal subsector generador de emisiones es la ganadería, después viene el transporte y después viene la generación de electricidad. El transporte que tenemos es completamente ineficiente, completamente irracional, no tenemos trenes, tenemos camiones de años bastante viejos que consumen diésel, digamos, tenemos un transporte, hay oportunidades de mejora ahí enormes. En ganadería también hay oportunidades de mejora muy grandes, está todo lo que es la ganadería regenerativa y demás. Entonces, en generación de electricidad, bueno, también en todos los sectores que miremos hay oportunidades de mejora. Pero si vamos a la izquierda, fíjense el gráfico de tortita de dona, de arriba a la izquierda, tenemos el cómo, digamos, el cómo generamos emisiones. Y tenemos que casi la mitad, el 53%, es por energía y el 37% por todo lo relacionado al sistema de alimentos. Que si se fijan, es parecido al resto del mundo, pero tiene un peso completamente mucho más importante todo lo relacionado a alimentos por razones más que obvias.
Y a esta altura es importante hacer una aclaración, que acá estamos hablando de fuentes, de cómo generamos emisiones, ¿no? Básicamente, como les decía, con el carbono alojado en los combustibles fósiles que lo estamos quemando y cambiando los suelos, de que en vez de que un suelo que estaba alojando carbono por ahí, qué sé yo, con plantas haciendo fotosíntesis, generando troncos, generando raíces, aportando nutrientes, a tener un suelo que está usándose para fines productivos. Esas son las dos fuentes. Y después tenemos como a dónde van a parar esas emisiones. Y van a parar a tres lugares. Nos hemos concentrado mucho en la atmósfera, que es la que, digamos, cuando las emisiones van a parar a la atmósfera, después el clima se calienta, pero también van a parar al suelo, que tiene capacidad de absorción, y al océano. Y fíjense cómo desde 1950 se van ampliando como en forma de campana, ¿no? Se va ampliando tanto las emisiones como las absorciones del sistema. El sistema, digamos, la atmósfera cada vez se va alojando más emisiones, por lo cual va aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que veíamos también en la clase pasada, y también pasa con el resto de los sistemas. Más dióxido de carbono hace que las plantas tengan más fotosíntesis, entonces también te genera algunos efectos bastante como complejos, y también el océano también se está calentando. El océano se está calentando y se está, otro gran problema que se llama, acidificando. Pero es importante entender que no todo lo que emitimos va a la atmósfera. Va al océano, va a los suelos y va a la atmósfera. Son como los tres grandes fuentes. Y si les interesa explorar todo esto, hay una plataforma que está muy buena, que se llama Climate Watch Data, que te permite usar los gráficos, cambiar por sector, por gas, por país, digamos, análisis per cápita, acumulado, bueno, un montón de formas de visualizar lo mismo y de entender estas emisiones. Pero si estamos hablando de que la mayor parte es por la energía, me parece súper importante que hablemos de energía y que entendamos el rol que tiene la energía en nuestra forma de organizarnos como sociedad.